Secretario de Gobierno en la Municipalidad y primer candidato a senador por Juntos por el Cambio aquí en la ciudad de La Plata. Marcelo, ¿cómo andás? Valentín Cueto, Verónica Sarasola y Carlos Martín te saludan. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cuáles son las primeras reflexiones después de lo que fue el resultado electoral del día domingo? Bueno, obviamente contentos. El resultado demostró que hay un acompañamiento a la gestión, la decisión de los vecinos de acompañar nuevamente a Julio Garro, y eso obviamente nos pone contentos desde ya. ¿Pudieron hablar justamente con la parte de la otra lista, con la lista de Juan Pablo Alam? Sí, ayer Julio estuvo, digo, obviamente el domingo hubo conversaciones, ayer Julio estuvo reunido con Juan Pablo. En este momento, justo en este momento, hace un minuto, hay una foto subida a las redes de Julio, a las fotos a las redes de Juan, así que claramente para encarar el proceso que viene todos juntos y garantizar que Juntos por el Cambio siga gobernando la ciudad. Hola Chubi, ¿cómo andás? Vero Sarasola te saluda, ¿cómo estás? Vero, buen día, ¿cómo estás? Bueno, estábamos hablando fuera del aire con los compañeros, decíamos, bueno, el reglamento permite que ahora haya una unificación de estas dos listas. Quería que me lo aclares y que, sobre todo, que se lo expliquemos a la gente para que la gente lo entienda, que en esta lista que se va a presentar para las generales en el mes de octubre, puede ir un candidato de Julio Garro. Bueno, de hecho vos encabezás la lista, pero también en tercer lugar está el ex fiscal, el ex juez, Marcelo Romero, que representaba la lista de Juan Pablo Gala. Quería que me expliques un poco cómo funciona el reglamento de poder unificar a las dos listas que se presentaron en las PASO, para que la gente lo entienda. Y en realidad recordemos que obviamente que lo que votamos el domingo es la interna de cada frente, la PASO, donde se resuelve quiénes son los candidatos de cada frente de cara a octubre. Entonces, en realidad nosotros, más allá de que estas primarias son simultáneas, lo que lo que hacemos nosotros obviamente es decidir nuestra lista de Juntos por el Cambio. En cada frente tiene su reglamento de conformación de lista, y esto genera obviamente que según los números que saque cada lista es como se conforma la lista final, que es la que va a representar a Juntos por el Cambio de octubre. Así que nuestra lista obviamente va a estar encabezada en senadores por quien les habla, Lorena Tetaz como segunda, y Marcelo Romero, que encabezaba la lista de senadores de Juan Pablo, va a estar en tercer lugar. Y lo mismo con los concejales, que la encabeza Darío Gandulia, sigue Florencia Barcia, tercero ingresa Nicolás Morzoni, que era el segundo en la De lista la de Juan lista de Juan Pablo, Pablo, claro. cuarto Melanie Melanie. Pontiac, después quinto queda Gustavo Stafaloni, que estaba tercero en la nuestra, y sexta Romina Cayón, que era la primera de la lista de Juan Pablo. Claro. Carlos Martín te habla, Chubi, ¿cómo andas? ¿Bien? Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien Perdón que estoy mal acá. de la garganta, estoy... Sí, se te nota un poquito con la voz Sí, media sí, no me extraña. recupero, estoy... Sí, Sí. algo que no sacaste de tu viejo, siempre tenía la voz muy clara el Chubi. Bueno, che, te felicito, vi el esfuerzo que hiciste y bueno, espero que se entienda, ¿no es cierto?, el mensaje también que pasó acá en La Plata en relación a esta nueva expresión de la política que es la rebeldía, lo que ustedes mostraron en una primera instancia que la acaparó Milei. ¿Qué apreciación tenés con este resultado que se dio en relación a esta nueva fuerza? A ver, mucho se decía durante los días previos de la elección, que nosotros notábamos que había obviamente mucha molestia en los vecinos hacia la política en general. Vecinos obviamente están pasando por un momento complicado, ya hablamos de la inflación, de la inseguridad, que tienen miedo de salir. Entonces, muchos planteaban cuando leíamos, analizábamos ustedes mismos en los medios, que no sabíamos por dónde podía venir ese, a ver,
por dónde se podía expresar, mejor dicho, Claro. ese mal humor de la sociedad. Algunos planteaban que podía ser en el ausentismo en La Paso, que relativamente hubo un cierto ausentismo en relación a las últimas pasos, no un número preponderante, pero hubo un ausentismo. Pero que claramente, principalmente a nivel nacional, ese descontento de la sociedad vino votando a Javier Milei. Y que también hay que prestarle atención, obviamente desde la política, hay que prestarle atención, hay que mirar el porqué, hay que ver por qué la sociedad se expresa de esa manera. Nosotros entendemos acá, obviamente, que en la Ciudad de La Plata esa lista hizo una elección con los números que nosotros entendíamos que era lo que nos daban las encuestas, los números. La Plata estuvo alrededor de los 19 puntos, obviamente mucho menor de lo que fue la media del país, pero sí claramente hubo, como te decía al principio, un gran acompañamiento del intendente Garro, más que fue histórico en la ciudad, el porcentaje de corte de boleta a favor del intendente. Esto muestra claramente una gestión. Disculpa, Marcelo, se está cortando un poquito, no sé si será un tema de... Hola. Ahí está perfecto. Te decía que hubo un corte de boleta histórico en la ciudad a favor del intendente Garo, y que eso demuestra un acompañamiento claro hacia la gestión, hacia el trabajo de Julio. Es más, el domingo, cuando abríamos los sobres, veíamos que también los acompañaban votantes que a nivel nacional ya habían votado en otro partido, no solamente votantes de Juntos por el Cambio. Así que obviamente también nos pone contentos en ese sentido, que es un reconocimiento del vecino hacia el trabajo diario de la gestión, más allá del partido al que pertenezca. Ahora, Marcelo, si bien es cierto lo que decís, que hubo un corte de boleta en favor de Julio Garro aquí en la ciudad, también es cierto que la lista de Javier Milei hubo menos corte de lo que se esperaba, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué balance hacen de cara a la elección para justamente evitar de que, bueno, la disputa nacional no haga que la lista de Javier Milei a nivel nacional justamente repercuta negativamente para el municipio aquí en la ciudad de La Plata? Nosotros en el local, obviamente, como dijimos en La Paso, nuestra mejor campaña es la gestión. Seguiremos trabajando junto a nuestros vecinos. Se está cortando de vuelta, a ver. Hola. Hola, ahí sí. Te decía, nosotros tenemos claro que, como decíamos en La Paso, nuestra mejor campaña es la gestión, es trabajar al lado del vecino, llevarle obviamente las soluciones todos los días, las soluciones que podemos desde el municipio, y estar cercano y escuchar, y vamos a seguir de esa manera, confiados, repito, más allá de lo que pase con los otros frentes o los otros candidatos, confiados de que esa es la mejor manera de estar al lado de la sociedad, que esa es la mejor manera al lado del vecino, y que el vecino claramente lo entiende y que el vecino lo reconoce. Así como lo reconoció el domingo, estamos convencidos de que lo va a volver a reconocer en octubre. Claro, no tienen miedo de que, por ejemplo, bueno, miedo no, pero no tienen precaución, digamos, de que un eventual porcentaje de lo que eran los votos de Patricia Bullrich aquí en la ciudad viren hacia Javier Milei. No, el voto de Juntos por el Cambio es un voto obviamente sólido, es un voto fuerte, es un voto que acompaña. Julio es una persona que ha logrado y ha generado un liderazgo dentro de Juntos por el Cambio, más allá de los candidatos nacionales, y que el votante de Juntos por el Cambio se lo reconoce, y lo vemos, obviamente en los resultados de las elecciones. Hubo muchísimos votantes de Patricia Bullrich que acompañaron en el local a Julio, o sea que en realidad hay el voto de Juntos por el Cambio es sólido, y no solamente te digo que es sólido, sino que las perspectivas hacia octubre son altamente positivas, porque entendemos que vamos a tener un crecimiento como nos ha pasado entre La Paso y la General en los últimos años.
Chubi, y luego de lo que ha pasado en los últimos 15 días, viste en esta interna que se desató bastante virulenta entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Yo ayer lo decía al aire en el programa de la tarde, decía, bueno, ahora me parece que es el momento de terminar esas disputas. De hecho, se lo vio a Patricia con Horacio abrazados en una foto. Me parece que es la forma como que tienen Juntos por el Cambio para llegar al mes de octubre. ¿Qué posición crees que puede llegar a tomar el peronismo? Porque ahora, ante este resultado inesperado de Javier Milei con un 30% de los votos y este tridente de candidatos que se van a presentar a las generales, me parece que los que creíamos que la vuelta a la campaña iba a empezar en el mes de septiembre, en realidad ya empezó, porque es salir a pelear el voto a voto para llegar a un balotaje. A ver, Juntos por el Cambio presentó dos alternativas distintas, que obviamente con muchas diferencias en las formas principalmente, pero que Juntos por el Cambio siempre dijo que lo que prevaleciera era la unidad, digo, a nivel nacional, provincial y local, pero obviamente, como decís, Vero, esas diferencias se vieron más a nivel nacional, donde Horacio y Bullrich presentaron quizás dos formas distintas de encarar la situación. Bueno, digo, dentro de esa PASO, porque así lo establece la democracia, así lo establece, para eso son las PASOs, los ciudadanos que votaron dentro de esta PASO eligieron cuál es el camino o cuál es la forma por la que quieren ser representados dentro de Juntos por el Cambio. En ese sentido, como te decía recién a nivel local, yo soy un convencido que el voto de Juntos por el Cambio es un voto sólido, ¿está bien? Es un voto sólido. ¿Nos alcanza con eso? No, a nivel nacional no nos alcanza. También tendremos que ver cómo le hablamos a la sociedad. Digo, más allá de lo que pasa en Unión por la Patria, que es un tema de ellos, pero digo, ¿cómo le hablamos perdóname que te corte, Chubi, porque así no la hacemos tan larga. ¿No hay algún cierto de prurito o algún cierto de alerta sobre si el voto de los votantes y las votantes de Horacio no pueden migrar que a lo mejor no comulgan con las ideas de Patricia, puedan migrar a otro espacio político? Puede haber algo, digo, no sé, yo no soy, pero entiendo que no. Cuando vos elegís un frente, elegís también los valores, elegís formas, elegís más allá de las personas, obviamente, pero también estará, repito, en la capacidad también de nuestros dirigentes de mostrarle a la sociedad, de mostrarle a la gente y principalmente a los que nos votaron, de que de alguna manera una u otra cosa, digo, a veces, te repito, acá se presentaron quizás dos formas totalmente distintas, no digo opuestas, pero totalmente distintas, pero en el fondo Juntos por el Cambio plantea cosas muy parecidas. De hecho, hay equipos que eran parte de los dos candidatos, los equipos de Juntos por el Cambio, los equipos técnicos, en muchas de las temáticas eran los mismos y se planteaba de la misma manera. Me parece que tiene que estar en la madurez de quienes dirigen y de los dirigentes, de mostrarle a la sociedad de que tenemos que llegar todos juntos para octubre. Chubito, la última de mi parte, ¿ya se juntaron con el licenciado Grindetti o están por armar algo con el intendente? Oye, no, bueno, Julio tiene una gran relación con Néstor, más allá de su relación personal, son intendentes que caminan juntos hace muchos años, sí. Sé que han estado hablando, no solamente estos días, anteriormente también, porque más allá de las listas, te repito, distintas, militan ellos en el PRO hace muchísimos años, digo, tienen una relación de amistad, o sea que sí sé que han hablado antes, durante y después del domingo. Así que bueno, hoy ha arrancado el escrutinio definitivo de esta PASO, sí. Veremos a ver cuál es el resultado final que arroja, y ya calculo que en los próximos días encararemos la campaña mirando hacia octubre. Ya podemos decir que sos senador de la provincia de Buenos Aires. No, bueno, lo estoy diciendo yo, no creo que haya que esperar mucho, pero el objeto de la pregunta está relacionado a el tema de la justicia, que hay 700 vacantes
y eso obviamente que lesiona tremendamente al bonaerense. ¿Vos preferís que se designen antes que vos asumas o preferís que estar dentro de esas designaciones? No, a ver, yo creo que el sistema, dos cuestiones que quedan reflejadas en el último tiempo, que mucho no se habla. Sí. Y está buena la pregunta, porque digo, obviamente vamos a lo cotidiano, a la economía, a la inseguridad. Hay dos cuestiones que obviamente a partir de diciembre a quien le toque gobernar y con las cámaras tienen que dar. En primer lugar, el sistema electoral. Digo, la elección del domingo quedó claro que es un sistema vetusto, viejo, había cuartos oscuros donde las boletas no entraban, había 32 boletas, algunas, la mayoría de 92 centímetros, colas interminables. Entonces me parece que ha demostrado que el sistema ya no funciona. Y después lo judicial. Me parece que esta cuestión de que la política no se ponga de acuerdo, y no solamente las vacantes, los pliegos, me parece que la política tiene que estar por encima de esas cuestiones, también, muy por encima. Pero entendamos también que hoy en esta situación y en esta parálisis más allá electoral, la situación se te entrecorta un poquito, Chuy. Hola. No lo escuchamos. En el Senado ya permite avanzar, y como dijiste recién, los mayores perjudicados son los bonaerenses. Claro. Entonces me parece que la política toda debe darse una discusión de cómo avanzar en estas cuestiones. Marcelo, muchas gracias por haber pasado aquí por Nada que Decir. Y a ver cuándo venís acá, así nos vemos los ojos. Ya va a venir, de acá a octubre, de acá a octubre yo te prometo que viene. Bueno, acordate lo que te digo. Cuando quieran a disposición. Le tomamos la palabra a los dos entonces. Muchas gracias, Marcelo.